Bueno, con respecto al exagerado incremento en el SOAT, que es del 12.4%, hay que decir varias cosas. En principio, el espíritu de la norma que iba a rebajar el precio del SOAT establecía que iba a haber una rebaja hasta del 35% en el precio del SOAT y que eso iba a ser una rebaja permanente. Pero el poder de las aseguradoras es tan grande, hicieron tanta presión en el Congreso que el proyecto de ley original lo retiraron. Y entonces los congresistas, para no quedar mal, en últimas quisieron por lo menos dejar un único, digamos, incentivo, una única rebaja, y era el 10% de la rebaja del SOAT por una única vez. Pero vuelve y juega el tema de las aseguradoras, hicieron tanta presión, tanto lobby, que de hecho el Congreso logró que se aprobara esa rebaja del 10%, pero es un chiste, es una burla que luego la superintendencia financiera permitiera un aumento del 12%, o sea que se tragó la rebaja que había aprobado el Congreso y terminó subiendo o incrementándose el precio del SOAT en un 2.4%. Ese es el mayor aumento en la historia de Colombia en este tipo de rubros, más que todo porque el SOAT prácticamente ya hace parte de la canasta familiar, ya prácticamente todo el mundo tiene carro o moto para desplazarse, trabajar, hacer un montón de cosas, entonces prácticamente ya el SOAT hace parte de la canasta familiar. Y lo más grave es que subió más subió más de lo que subió el salario mínimo y más del doble de lo que subió, digamos, la inflación, porque el SOAT debería subir por lo menos máximo lo que sube la inflación, o sea, es decir, la inflación este 2021 fue de un 5.33% y el SOAT sube más del doble de lo que subió la inflación, o sea, eso va, digamos, a minar la capacidad adquisitiva año con año de, las personas que ganan sobre todo el salario mínimo en Colombia. Y hay unos argumentos que utilizan, digamos, las aseguradoras que no tienen sentido, y ya les voy a decir por qué, sobre por qué supuestamente subió tanto el SOAT. Ellos dicen porque se aumentó la accidentalidad un 2.33% y el pago de pólizas se aumentó un 24%. Hay que tener en cuenta, bueno, y además dicen que porque el parque automotor subió de 8.1 millones de vehículos a 8.7 millones de vehículos. Pero vamos a ver, el SOAT tiene tres componentes de precio, lo componen tres cosas. Entonces, por un lado está la prima SOAT, que es lo que se llevan las aseguradoras, los bancos como tal, la prima SOAT, que según ellos mismos, aunque realmente el porcentaje yo creo que es más, es del 55% del valor del SOAT. Entonces, la prima SOAT. Está la contribución ADRES. ADRES significa que es la administradora de los recursos del sistema de seguridad social en salud de Colombia, a los que manejan el gobierno, mejor dicho. Antes se llamaba contribución FOSIGA, ¿cierto? Y el RUN, que es un, digamos, rubro mínimo, que en este momento son como 1.700 pesos. Entonces está compuesto por tres elementos: el precio del SOAT. Entonces ellos dicen que como les ha tocado pagar más por tema de primas, entonces que les toca, digamos, eh, subir el precio del SOAT. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la prima SOAT no se toca para nada, o sea, porque es que ellos prácticamente, las aseguradoras, casi que le quieren hacer creer al pueblo colombiano de que ellos son una organización sin ánimo de lucro y que, mejor dicho, cuando mueran todos se van a ir para el cielo porque no hacen sino hacer obras de caridad, que toda la plata que a ellos les entra es para responder por los accidentes de tránsito y que ellos no sacan un solo centavo, que antes pierden y que ponen plata de ellos que para los accidentes de tránsito, falso y toda falsedad. Obviamente eso no es así. ¿Quién va a hacer eso, por Dios? La prima SOAT no la tocan para absolutamente nada, o sea, la plata que es más del 50% del precio del SOAT no se toca para nada, o sea, esa plata le llega pulpita a ellos. Quienes responden en últimas por los accidentes de tránsito somos todos nosotros los colombianos a través de la contribución ADRES, o sea, del administrador de recursos de la Seguridad Social en Salud de Colombia, o sea, el gobierno como tal.
que inclusive el año pasado giró 4.3 billones de pesos a las IPS y a las EPS para sostener, digamos, todo el sistema de salud, que obviamente dentro de eso está, digamos, la atención a accidentes de tránsito. Entonces, en última, el gobierno es el que responde por los accidentes de tránsito. Las aseguradoras no les tocan su platica para nada, pero aún así ellos dicen que porque les toca poner más por el tema de pagar por los accidentes de tránsito, entonces que les toca cobrar más. Falso de toda falsedad. Y lo otro es, no tiene sentido el argumento de que digan que porque pasado de 8.1 a 8.7 millones de vehículos asegurados, que entonces tienen que cobrar más. Antes eso es un contraargumento contra ellos mismos, se están contradiciendo, porque entre más afiliados, digamos, o entre más asegurados al sistema SOAT haya, pues obviamente les entran más recursos a ellos. Entonces, ¿cómo van a decir que les están entrando más recursos? Pues entonces por eso les toca subir el precio. Eso no tiene absolutamente ningún sentido y eso es una burla, digamos, a la voluntad popular. Y hay otra cosa, los congresistas cuando hicieron esta norma debieron haber puesto, digamos, la norma que rebaja el precio del SOAT, debieron haber puesto una cláusula, un parágrafo donde dijera específicamente que ese descuento, digamos, no se podría contrarrestar con el aumento que ahora autorizó la Superintendencia Financiera. Y debería haber una reforma, digamos, al artículo 42 del Código Nacional de Tránsito que exige, digamos, el tema del SOAT, en el sentido de que se establezcan unas alzas máximas para el precio del SOAT, que no superen la inflación, porque la Superintendencia Financiera, en últimas, que pertenece a la presidencia de la República, o sea, prácticamente esto es culpa del... Bueno, más bien no me quiero meter con ciertos poderes porque me están metiendo en problemas, pero pues blanco es, gallina lo pone, esto es culpa del presidente realmente. O sea, el quien autoriza todo eso, me imagino el lobby que habrán hecho las aseguradoras, cómo habrán hablado con el superintendente financiero, iban a estar, quién sabe si con el mismo presidente, para presionar para que pudieran permitir ese aumento descarado del precio del SOAT. Entonces deberían en el Congreso hacer una nueva ley que establezca cómo la superintendencia o hasta qué punto la superintendencia financiera puede permitir los aumentos en el precio del SOAT. De hecho, habían unas sentencias de la Corte Constitucional que establecía que la superintendencia financiera no podía estar estableciendo el precio del SOAT y esa sentencia pues no se ha cumplido. Pero en últimas, porque hay que tener en cuenta que, digamos, los congresistas, mal que bien, pues sí aprobaron la rebaja del SOAT. Lo que ocurre es que ya la superintendencia financiera autoriza, digamos, el incremento descarado del 12.24% en el tema del SOAT. Entonces, realmente hay muchas cosas para analizar, sin mencionar que cada año Fasecolda, que es, digamos, el gremio asegurador en Colombia, cada año hacen una reunión del gremio asegurador y a esa reunión siempre va el presidente de la República y van la gran mayoría de los ministros. O sea, porque ¿qué tiene que estar haciendo el gobierno en una reunión de aseguradoras? El gobierno no vaya a decirles, bueno, ustedes tienen que cumplir estas leyes, tienen que pagar estos impuestos, no, van allá el gobierno a decirle, bueno, ustedes qué leyes necesitan para nosotros desde el gobierno cumplir todo lo que ustedes quieran, señores aseguradores. Así es que ocurre realmente, o sea, no tiene otra explicación, el gobierno no tendría por qué estar yendo a las, digamos, reuniones de las aseguradoras y normalmente quienes son presidentes de esas aseguradoras de Fasecolda terminan trabajando para el gobierno y viceversa. Muchos que son del gobierno terminan trabajando para Fasecolda y entonces eso es lo que se llama puerta giratoria. O sea, aquí hay, digamos, un interés indebido en celebración de contratos muchas veces porque exigir, digamos, este tipo de seguros también beneficia a cierto sector político y a cierto sector privado, ¿cierto? Entonces todo esto, como siempre, es un negocio de privados en contubernio con algunos servidores públicos, ¿cierto? Y muchas otras cosas que se podrían analizar en este incremento descarado en el precio del soda, pero básicamente es eso, o sea, no tiene justificación ese incremento descarado y fuera de eso, teniendo en cuenta que se supone que antes le iban a dar un alivio al bolsillo de los colombianos, pero antes terminaron perjudicando más, digamos, ese incremento que dieron en el salario mínimo y fuera de eso, pues teniendo en cuenta que subió el precio del SOAT el doble de lo que fue el tema de la inflación. Bueno, por favor compartan este video, denle me gusta, si lo ven por YouTube suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y activen la campanita de notificaciones y eso es todo, nos vemos hasta la próxima.
Bye.